El tema de esta noche va a ser la continuación o la parte 2 de una limpia conciencia o una buena conciencia, y vamos a usar como subtítulo el pecado fue quitado. El pecado fue quitado. Entonces, una limpia conciencia, parte 2, el pecado fue quitado. Una de las razones por la cual las personas, la iglesia, caen en sistemas legalistas es porque para ellos, esto de acá, el pecado, todavía tiene poder sobre sus vidas. Y esto es algo fundamental. Conocer, reconocer que el pecado fue quitado. Las personas en sistemas legalistas, las personas en iglesias donde están llenas de rudimentos, de obras, piensan que el pecado los puede condenar. Eso es lo que está en sus conciencias. Entendemos que conciencia es, ciencia, ¿qué cosa es? Conocimiento. Con conocimiento, ¿correcto? Entonces estas personas tienen un conocimiento o una conciencia de pecado. Y eso lo estudiamos el miércoles pasado. Piensan que el pecado los puede condenar. Es por eso entonces que hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo para evitar esa condenación que puede traer el pecado en sus vidas. Y el 100% de todas las religiones funcionan bajo este conocimiento. Que no esté en gracia, obviamente, ¿no? Si tú conoces la gracia, si tú conoces el nuevo pacto, tú vas a entender esta realidad. Se predica gracia para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Por cierto, les mandamos un saludito, ¿verdad? Si estás predicando gracia y todavía hablas de pecado, necesitas llegar a un mayor conocimiento de la gracia para conocer esta realidad, porque cuando predicas el nuevo pacto te vas a encontrar con esta realidad. El pecado fue quitado. Estas iglesias ignoran que Cristo Jesús ya quitó el pecado de en medio. El pecado no puede condenar a alguien que esté o que está en Cristo Jesús. A nadie que esté en Cristo puede pensar de que el pecado puede condenar a ese creyente. Porque si piensas que te puede condenar, entonces hay que hacer algo al respecto. Otros sacrificios. Como dice Hebreos, ¿verdad? Que constantemente están haciendo sacrificios continuamente cada año que no pueden quitar los pecados. Ahora, ¿por qué insistimos en este tema? Porque este conocimiento cambia de una manera radical la vida de cualquier cristiano. Completamente. Nos permite vidas en paz con Dios. Nos permite vidas gozosas. Nos permite vidas con una limpia conciencia, con una buena conciencia. Vamos a ir a Filipenses 3, por favor. Hemos estado estudiando eso, creo que las últimas 2 clases. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Amado Padre. Filipenses 3:1. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, como una confirmación, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere confirmar la verdad de Dios constantemente, repetidamente en la vida del creyente. Dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. La palabra ahí perros en algunas traducciones dice los despreciables. Guardaos de las personas que son despreciables. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los que mutilan el cuerpo.
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, hay 3 características en el versículo 3 de lo que es un creyente con una limpia conciencia, con un conocimiento sano, limpio y verdadero. 3 características de un creyente con una limpia conciencia, con un conocimiento sano, limpio, verdadero, con una sana doctrina. Y es donde nosotros nos queremos mantener y es donde nosotros queremos que nuestros hermanos también lleguen, ¿verdad? Para que sean libres, para que vivan en paz con Dios, seguros con Dios, sabiendo que son parte de una familia donde no los van a botar nunca, ¿verdad? Donde están completos. Primera característica, somos la verdadera circuncisión. Primera característica, somos la verdadera circuncisión. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Pero no es física, sino que es espiritual. La física es hecha ¿por quién? Por el hombre. La espiritual no la puede hacer más nadie, sino ¿quién? Dios. Nosotros no tenemos acceso al espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando dice que somos la verdadera circuncisión, en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Esto significa que conocemos que el pecado fue quitado de nuestras vidas, que estamos muertos al pecado. La circuncisión, en el antiguo pacto, viene siendo un ejemplo de lo que es desechar lo más pecaminoso del hombre, su prepucio. Entonces el Señor escogió eso como señal, como un ejemplo de que en la parte física el pueblo judío recibía como señal la circuncisión. Circuncisión significa alrededor. Quitaban el prepucio y lo desechaban. Pero entonces en el aspecto espiritual, cuando nosotros se nos dice que somos la verdadera circuncisión, quiere decir que se nos circuncidó, ¿qué cosa? El corazón. Porque se nos arrancó el prepucio, el pecado, y fue ¿qué cosa? Quitado. En esa circuncisión espiritual, lo pecaminoso. Vamos a Romanos 2:29, por favor. Romanos 2:29. La circuncisión viene siendo un ejemplo de lo que es desechar lo impuro de nosotros, lo pecaminoso, en la parte física. Entonces, una vez entrabas en ese pacto de ley, eras circuncidado y tenías ¿qué cosa que cumplir? ¿Qué? La ley. Comenzabas a vivir por la ley. El judío era circuncidado como señal que lo pecaminoso de él tenía que ser eliminado. La única manera de buscar eso era a través de la ley, para buscar una justicia, pero esa justicia sabemos que no justifica. Cuando se nos circuncida, ¿qué cosa? El corazón es para vivir por fe. Una vez tu corazón es circuncidado por el Señor, por el Espíritu, vives bajo la ley de la fe y adquieres una justificación, porque fuiste circuncidado del corazón, porque se desechó de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es lo que significa ser circuncidado del corazón. ¿Estamos en Romanos 2:29? Dice, sino que es judío el que lo es en lo que interior. Y la circuncisión es la que ¿de qué cosa? Del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a ir a Colosenses 2:8, por favor.
Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Un llamado muy parecido al de Filipenses, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No tienen nada por dentro, es pura superficie, es hueco, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de Dios, y por lo tanto, vosotros y nosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, en él también fuisteis, ¿qué cosa? Circuncidados con circuncisión, pero no hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? Que el pecado en tu vida fue, ¿qué cosa? Quitado. O sea que de ti echaron fuera el cuerpo pecaminoso carnal, o en otras palabras, el poder del pecado. En la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Sepultados con él en el bautismo o en su muerte, porque está hablando de sepultar. Sepultados con él en el bautismo, sepultados con él en su muerte, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitado. ¿Por qué fuiste resucitado? Porque el cuerpo pecaminoso, carnal, la circuncisión del corazón, se realizó en tu vida a través del Espíritu. Por lo tanto, el pecado para ti fue, ¿qué cosa? Quitado. Conoces eso en tu vida y tienes una limpia conciencia, una buena conciencia. Un conocimiento sano, limpio, verdadero. Una sana doctrina. Dice, mediante la ley. ¿No dice verdad? Dice, mediante ¿qué cosa? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de ¿qué cosa? De vuestra carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Por eso es que el pecado fue ¿qué cosa? Quitado. Por eso es que hoy en día podemos vivir con limpias conciencias, no siendo acusados constantemente. Porque entonces, ¿cuál es el resultado del creyente que vive de esa manera? Mira, vive por la fe, justificados todos los días de tu vida. No tienes que correr a obrar, no tienes que correr a pagar un precio, no tienes que inventarte un sacrificio teniendo una mala conciencia para apaciguar esa mala conciencia que tienes. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es parte de la circuncisión del corazón. Echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué cosa? Contraria, quitándola de en medio. ¿Qué quitó de en medio? El pecado. Eso era lo que era en contra ti y era en contra mí. Ese era el acta de los decretos. Todo lo que nosotros nos merecíamos era ¿qué cosa? Condenación. ¿Por qué? Por el pecado. Él circuncidó tu corazón, echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Echó el pecado, quitó el pecado en medio, anuló los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ir a Filipenses 2, 5. Recuerda que en Colosenses dijo por la circuncisión de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver qué significa eso. Hay unas traducciones que dicen hecha por Cristo.
Los dos contextos son buenos. La hizo Cristo, por lo que Él hizo también en la cruz, por lo que Él hizo con la ley, al ser Él también circuncidado, porque Él fue circuncidado, ¿verdad? Filipenses 2:5. Ok, ¿lo tenemos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, ¿correcto? Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Pero, ¿por qué siervo? Nosotros muchas veces pensamos, cuando el Señor dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a ¿qué? A servir. Pero pensamos muchas veces que es para lavar los pies, para poner las mesas. No, espera, vamos a ver. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte. Él fue siervo, y él fue obediente a esa servidumbre a la cual él se sometió. Dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, él vino a servir, y él vino a obedecer algo. Y ese algo lo obedeció hasta ¿qué? Hasta morir. Y fue una muerte de cruz. Romanos 15:7. Romanos 15:7. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? ¿De qué fue siervo? ¿A qué fue obediente? A la ley. Entonces es por eso que Cristo es el único que fue siervo de la circuncisión, obediente hasta la muerte de la ley. Y es por eso que hoy en día Él nos puede resucitar, porque Él también resucitó por el espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Siervo de la circuncisión, obediente hasta la muerte. Y es por eso que Él pudo, ¿qué cosa? Quitar de en medio el pecado. Cumplió la ley. Romanos 8:1. Limpias conciencias, ¿verdad? Es necesario que la iglesia conozca la verdad de que el pecado fue quitado. ¿Lo tenemos? Dice, ahora pues, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dijimos al principio que el pecado no puede condenar a quien está en Cristo Jesús. Y la prueba está aquí. Dice acá, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o a la ley, sino conforme al Espíritu o a la fe o a la justicia de la fe. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué cosa? Librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, ¿fue qué cosa? Quitado. Si tú estás en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Él, en Cristo Jesús, ya te libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él fue siervo de la ley, de la circuncisión, y obedeció la ley hasta ¿qué? La muerte. Para nosotros poder recibir lo que viene a continuación, mira. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
el ser humano, ¿verdad? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Siendo siervo de la circuncisión y siendo obediente a la ley hasta la muerte. El único ser humano sobre la faz de la tierra que ha cumplido la ley de Dios. Entonces el resultado es el siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, se cumple la justicia de la ley en los que andamos conforme a la ley de la vida en Cristo Jesús, a la ley del Espíritu, los que hemos sido circuncidados en el corazón. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 3:3 dice: somos la verdadera, ¿qué cosa? Circuncisión. Circuncisión. Vamos a ir a Romanos 6:14. Ahora, cuando él se hizo siervo de la circuncisión y fue obediente a la ley hasta la muerte, eso quiere decir que cuando él murió, cuando dice que fue obediente hasta la muerte, es que en la muerte de Cristo, ¿qué cosa? ¿Terminó qué cosa? La ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Para todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley tiene un momento en la historia, cuando él murió. Obediente hasta la muerte. En ese momento, el fin de la ley es Cristo. Cristo muere, se acabó la ley, porque él fue obediente a esa ley hasta la muerte. No más allá de la muerte, ya eso se acabó. Por eso es que ahí está el fin. Por lo tanto, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros. En otras palabras, el pecado no se puede enseñorear de la iglesia. No se puede enseñorear del que está en Cristo Jesús. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí cuando te dice, porque no estáis bajo la ley, es lo que te está diciendo en el capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Salvos por gracia, ¿verdad? Vamos a regresar a Filipenses 3, por favor. Segunda característica de un creyente con una limpia conciencia, con un conocimiento sano, limpio, verdadero, con una sana doctrina. Y es que servimos a Dios, ¿dónde? En el Espíritu. El apóstol Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ley, ya no necesitamos hacer los sacrificios que la ley demandaba, ¿verdad? Y esos sacrificios se hacían ¿dónde? Con la carne, con el cuerpo. Había rituales, había sacrificios, habían posturas que el hombre tenía que tomar como parte de los rituales de la ley. Hoy en día el ser humano ha inventado muchísimas cosas similares, ¿verdad? Aunque no son exactamente igual a la ley, pero tenemos sacrificios, tenemos personas caminando de rodillas, haciendo promesas en la Semana Santa, tenemos personas dándose latigazos en la espalda, cargando cruces, pensando que de alguna manera ese sacrificio les va a dar algún favor delante de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque piensan que el pecado todavía está, ¿qué? Vigente en su vida. Entonces ellos dicen, hay que hacer algo para liberarnos del pecado, cuando la palabra dice que el pecado fue, ¿qué cosa? Quitado. Porque el poder del pecado es, ¿qué? La ley. Pero el fin de la ley es Cristo Jesús. ¿Cómo le servimos a Dios en el Espíritu? A través de tu mente. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado muchas prédicas donde dicen que mucha doctrina y mucha Biblia y mucho conocimiento, ¿verdad?
¿Para qué tanto eso? Lo que hay es que el poder del Señor. Mira, no existe algo más poderoso que el conocimiento. No existe nada más importante que el conocimiento, que la doctrina, que la teología, que una sana doctrina. Mente, le servimos al Señor, a Dios en el Espíritu a través de nuestra mente, y esa mente tiene que estar llena de ¿qué? De un conocimiento. Y eso es poder de Dios. Puedes brincar todo lo que quieras, puedes correr por la iglesia todo lo que quieras, puedes caerte todo lo que quieras, puedes mover la cabeza ¿verdad? Todo lo que quieras, pero si no tienes conocimiento, estás vacío. No estás lleno del Espíritu. Tu mente no ha sido, ¿qué cosa? Renovada. Estás en la carne. ¿Le sirves al Señor dónde? Por la carne. Usas una postura carnal. Eso es un desorden, la verdad. Es un desorden. No hay conocimiento. Vamos a Efesios 4:23, por favor. Efesios 4:23. ¿Estamos ahí? Dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Romanos 12:1. Muchos de nosotros crecimos o tal vez hasta fuimos parte, ¿verdad?, de esos ministerios. Yo fui parte de ellos. Lo defendíamos con uña y carne. Y hoy en día decimos, es más, muchas veces hasta se nos fue el momento en que Dios hizo esa transición en nuestra vida, ¿verdad? Y de momento caemos en este evangelio, en esta gracia, y nos ha libertado completamente. Romanos 12:1 al 2 dice, así que hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy en día para saber la voluntad de Dios? Se van a un retiro, ¿verdad? Se meten 3, 4, 5 días en ayuno, a ver si el Señor les revela su voluntad. ¿Cómo la iglesia hoy en día quiere ser transformada? A través del sacrificio, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de las obras. Pero aquí dice que somos transformados por medio de la renovación de lo que nosotros entendemos. Cuando nosotros cambiamos el entendimiento, entonces somos ¿qué cosa? Transformados. Porque ese entendimiento incluye tener una buena conciencia, ese entendimiento, ese conocimiento incluye conocer la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, incluyendo que Él quitó el pecado, y eso ¿qué hace? Te transforma. Y no necesitas ayunar, no necesitas brincar, no necesitas hacer nada. Sencillamente, ¿qué cosa? Conocer una verdad absoluta. Cada vez que abrimos nuestra boca, que sea llena del conocimiento de la gracia, para edificación de la iglesia. Eso es ser transformado, eso es ser renovado. Si un pastor que nos esté escuchando, si una persona que esté a cargo de algún grupo, ¿verdad?, para enseñarles, ¿quieres transformar la vida de esas personas? Abre tu boca y habla ¿qué cosa? Gracia, nuevo pacto. Y así vas a edificar a la iglesia. Regresamos a Filipenses 3:3. Pero vamos a hacer una pasadita ahí en Efesios 1:16. Vamos a parar primero en Efesios 1:16. ¿Qué dice Efesios 1:16?
Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Un conocimiento, ¿verdad? Y de revelación. ¿En qué cosa? Conocerle a Él. El apóstol Pablo renunció a todo para conocerle a Él, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? El apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos una información específica, el Evangelio. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, el saber es un conocimiento, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Filipenses 3:3 otra vez, por favor. Y vamos con la tercera característica. Tercera característica de un creyente con una limpia conciencia, con un conocimiento sano, limpio, verdadero, con una sana doctrina. Vamos a leerlo ahí. Estamos en Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Tercera característica, nos gloriamos en Cristo. No nos gloriamos en nosotros mismos, porque sabemos que estábamos, ¿qué cosa? Muertos en delitos y pecados. Gálatas 6, por favor. Que la gracia te hace humilde, ¿sabes? Te hace reconocer el señorío de Cristo Jesús. Gálatas 6:11. Dice, y este es el apóstol Pablo, tú sabes que en Gálatas él habla con mucha sabiduría, pero con mucho fervor, ¿verdad? Y él enseguida, en cuanto comienza la carta, él saluda y arranca a tocar el tema que le interesa. Y después de exhortar a las iglesias en Galacia, él termina diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No querían gloriarse en Cristo Jesús, querían ¿qué cosa? Gloriarse en sus propias obras. Y esto que él está mencionando es muy parecido a Filipenses, ¿no? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estas personas acá eran mutiladores del cuerpo, porque obligaban a las otras personas a ¿qué? A circuncidarse. Querían agradar en la carne. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Que es una hipocresía, hermano. Es una hipocresía. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Una nueva creación. Es lo mismo que dijo en Romanos 2:29, que dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. El que es circuncidado en el corazón. Y aquí lo que te está diciendo es una nueva creación. Nosotros, es imposible que nosotros seamos autores de una nueva creación dentro de nosotros. Eso es para que sea Él glorificado, ¿verdad? 1 Corintios 1:30, por favor. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, solo en lo que Él hizo, solo en su obra, porque fue siervo, porque fue obediente hasta la muerte por nosotros.
porque Él nos imputó su justicia a través del cumplimiento de la ley, ¿verdad? No nos gloriamos en más nada, nos gloriamos en Él, en lo que Él hizo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por su voluntad, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, que fue una obra de Dios, Él lo hizo. Jesucristo fue hecho por Dios para nosotros. Mira, sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que hay un conocimiento, hay una justificación, ha sido santificado o apartado o separado y has recibido, ¿qué cosa? Una redención de Él. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es que no nos podemos gloriar, lo que no nos gloriamos es en nosotros mismos, nos gloriamos en lo que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, vamos a seguir leyendo hasta el 1:5. Y esta es la actitud del apóstol Pablo, mira. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente nos gloriamos ¿en quién? En Él. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder o del Evangelio, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nosotros sabemos cuál es el poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Otra razón por la cual nos gloriamos en Cristo Jesús, mira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también, ¿qué cosa? Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. 2 Corintios 1:12. Y aquí nosotros podemos leer la necesidad de la humildad como siervos del Señor, no como líderes. Volvemos y repetimos, los líderes no deben de existir en la iglesia, deben de existir siervos humildes. 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, 2 puntos, ¿verdad? El testimonio de nuestra, ¿qué cosa? Hay una limpia conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué cosa? Con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. Nosotros no queremos sabiduría humana, sino queremos la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es un conocimiento que lo adquirimos a través de renovar ¿qué cosa? Nuestra mente. Y de esa manera le servimos a Dios. Y nos gloriamos ¿en quién? En Jesucristo, por lo que Él hizo. Efesios 1. Y ahí vamos a leer varias cositas. Vamos a leer los siguientes versículos. El 6, el 12 y el 14. Efesios 1, 6, 12 y 14. Recuerda que el punto número 3 es que nos gloriamos en Cristo Jesús, que todas las cosas son para su gloria. Nosotros somos para su gloria. El hecho de que Él haya mostrado su gracia por nosotros es para su gloria, para que Él sea, ¿qué cosa? El justo y el que justifica a los que son de la fe de Cristo Jesús. Es por eso que la jactancia queda, ¿qué? Excluida. Pero tienes que reconocer esta realidad, mi hermano. Si tú reconoces esta verdad,
que el pecado fue quitado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay sacrificio necesario, ¿verdad? Por lo tanto, queda eliminada ¿qué? La jactancia. No hay chance para jactarse, no hay chance para gloriarse en uno mismo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos nosotros, mira, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Aquí no hay chance para jactarse, mi hermano. No podemos estar buscando nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra posesión, que los hombres nos aplaudan, nos halaguen. Somos siervos, sencillamente eso. Ahí mismo en Efesios 3:21, por favor. 3:20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la iglesia que está en Él, que está en Cristo, no puede hacer otra cosa sino que darle gloria a Él, porque estamos en Él. Acabamos de leer, creo que fue en Corintios, que dice que por Dios estamos en ¿quién? En Cristo Jesús, quien se ha hecho sabiduría, redención, ¿verdad? Todas esas cosas. Vamos a terminar con Filipenses 1:9. Todo es para su gloria. ¿Estamos ahí? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El cuarto punto sería el siguiente. No tenemos, ¿qué cosa? Confianza en la carne. Claro, ¿cómo vamos a tener confianza en la carne si entendemos los puntos anteriores, verdad? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, número 1, los que en espíritu servimos a Dios, número 2, y nos gloriamos en Cristo Jesús, número 3, y no tenemos confianza en la carne. Y ese punto lo vamos a dejar para el próximo miércoles, y vamos a tener una tercera parte para el próximo miércoles. Tenemos que explicar que el pecado fue quitado, y obviamente vamos a ir a Hebreos y vamos a explicar todas esas cosas. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?